Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mujeres en desventaja pensional en Colombia. Las mujeres tienen muchas más dificultades que los hombres para lograr una pensión. Un estudio de la Universidad de los Andes revela las causas y las posibles soluciones. En segundos hablaremos del estudio con su autora, la economista Andrea López. Nuevas alzas en las tasas de interés. En Estados Unidos, la Fed elevó su tasa de intervención por primera vez en 3 años. Y en Colombia es inminente una fuerte alza próximamente en la tasa de intervención del Banco de la República. Analizaremos el tema con Juan David Ballén, de la comisionista Casa de Bolsa. Las preocupaciones de las empresas. Un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá revela que las ventas, las exportaciones y las tasas de interés son algunas de las mayores preocupaciones del sector productivo de Bogotá y de sus alrededores. Detalles esta noche con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de un drama que se vive en Colombia y es la inequidad pensional que hay entre hombres y entre mujeres. Este fenómeno pone en desventaja a las mujeres que tienen menos posibilidades de alcanzar una jubilación, una pensión. Para analizar el tema quiero saludar a la economista y profesora de la Universidad de los Andes, Andrea López, quien realizó un estudio muy interesante sobre este tema en particular. Profesora López, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Usted tiene... Y buenas noches a toda la audiencia. Ahorita se está hablando mucho del tema pensional, ¿no? Pero a veces los políticos y los que participan en este sistema se concentran en otros temas y no, digamos, quedan a la luz pública estas inequidades que hay entre hombres y mujeres. De los pensionados que hay actualmente en Colombia, no sé si usted tiene esas cifras, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Bueno, Víctor, se calcula que hoy en día hay cerca de 7,5 millones de personas que ya están en edad de recibir pensión. De ellas, el 37% corresponde a hombres y el 63% corresponde a mujeres. Y lo que se calcula es que entre los hombres tan solo el 22,5% de ellos recibe una pensión de vejez en comparación con el 12,1% de las mujeres, lo que evidencia una brecha de 10 puntos porcentuales en contra de las mujeres. Más o menos por cada 2 hombres pensionados hay una mujer pensionada. Más o menos. Más o menos. Entiendo. ¿Por qué se presenta esa situación? Bueno, una de las principales causas para esto es que las mujeres, por concepciones culturales que se han tenido hasta ahora, son principalmente quienes se dedican a las tareas del hogar, a las tareas del cuidado de hijos, de menores, de discapacitados y de personas que tienen como de pronto de adultos mayores. Y esto hace que se tengan que salir del mercado laboral y de pronto que acepten salarios menores. Entonces, eso hace que, sumado a la participación laboral de las mujeres, que es menor, y a que las tasas de desempleo más altas, como lo evidencian las más recientes cifras de desempleo del DANE, hace que se reduzca la probabilidad de que puedan tener una pensión. Claro, ahora que usted habla de probabilidades, cuando miramos a todos los colombianos, hombres y mujeres, en fin, nos dicen y nos han dicho los expertos que más o menos de 4 personas, una logrará una pensión, inclusive de 5, una logrará una pensión. Cuando segmentamos esa probabilidad solo en el caso de las mujeres, me imagino que la probabilidad se reduce aún más. Claro, la probabilidad para las mujeres es mucho más baja, como les digo, pues es una diferencia de 10 puntos porcentuales. Entonces, pues incluso está por debajo de la probabilidad de pensionarse, que es del 16% en general. Entonces, la de las mujeres es del 12% y la de los hombres del 22%. Claro, y en zonas rurales me imagino que el problema es mucho mayor, ¿no? Claro, en zonas rurales es peor y esta situación se agrava porque se ha calculado que la informalidad en las zonas rurales es cercana al 86%. Entonces, según cálculos del DANE, de la población ocupada en las zonas rurales, aproximadamente el 85% de las mujeres y el 82% de los hombres ni siquiera cotizan en un fondo de pensión, lo que evidencia una dificultad tanto para hombres como para mujeres. Esto lleva a que las probabilidades de pensionarse sean muy bajas y, según lo que calculé, en el estudio, en el área rural, la probabilidad de pensionarse de los hombres es de 9,1% en comparación al 4,2% para las mujeres. No, muy difícil, bajísima esa cifra. Bueno, hay muchos que dicen que hay una inequidad
que juega a favor de las mujeres, ¿sí? En el sistema pensional dentro de todas las inequidades. Y es la edad para pensionarse, porque ustedes se pensionan 5 años antes que los hombres, es decir, pueden cumplir 57 años y listo, obtienen su pensión, si cumplen ciertos requisitos. Y los hombres tienen que esperarse hasta los 62 años. ¿Por qué dice usted en su estudio que esto al final no es tan bueno y que puede jugar en contra de las mujeres? Claro, porque es necesario ver que 5 años menos de cotización implica que las mujeres estamos en una competencia desventajosa frente a los hombres. ¿Por qué? Porque se nos está exigiendo el mismo número de semanas con un menor tiempo para cumplirlas, lo que hace que las probabilidades de completar las semanas sean más bajas y más teniendo en cuenta que el ciclo de vida hace que nosotros nos tengamos que salir del mercado laboral para atender estas tareas del hogar, del cuidado. Entonces, pues tenemos el mismo tiempo, el menor tiempo para completar el mismo número de semanas, lo cual sin duda es inequitativo y reduce las probabilidades de tener una pensión. Es decir, ustedes cotizan las mismas semanas, pero para lograr, deben cotizar las mismas semanas, pero para lograr esa pensión, ese número de semanas cotizadas, tienen que hacerlo en un espacio de tiempo más cortico. En un espacio de tiempo más corto y además con esas decisiones que hacen que sea más difícil cotizar. Y bueno, ahí podría ser un tema para nivelar la cancha, porque es que esto siempre ha sido muy polémico, porque muchos dicen, no, nivelemos la edad de pensión entre hombres y mujeres. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Pues de hecho, una de las propuestas que hago en la investigación es precisamente esa, es igualar la de pensión entre hombres y mujeres, pero no solo igualarla porque sí, porque esto puede ser controversial, sino además tener en cuenta el tiempo que las mujeres dedican al cuidado y a las labores del hogar, compensándolas con semanas por cada hijo que tengan. Entonces creo que se debe tener en cuenta como esa diferencia en las historias laborales de las mujeres para compensarlas de alguna manera, pero también dándoles el mismo tiempo para que puedan completar las semanas. Ah, entiendo, porque yo he escuchado a muchas personas que trabajan estos temas de brechas de género en el mercado laboral y pensional decir que la economía del cuidado debería ser remunerada, ¿no? Debería ser mejor paga, pero nunca había escuchado esta propuesta, es decir, que por el tiempo que le dedican a los hijos debería sumar semanas cotizadas al sistema. Deberían sumar semanas cotizadas, entonces lo que yo propongo es que sean 25 semanas de cotización por cada hijo que tenga. ¿Esto funciona en algún país? ¿De dónde puede venir esta idea? Claro, vemos el caso de países cercanos como Ecuador y Bolivia, con quien de pronto podemos compararnos más fácilmente, en donde los estados reconocen el cuidado de los hijos y el trabajo en los hogares mediante una legislación que otorga bonos por hijo y la inclusión en el sistema de seguridad social de todas las personas que se dedican al trabajo de los hogares. Y por ejemplo, en Brasil también se les exige a las mujeres 5 años menos de cotización que a los hombres, igual que en Colombia. La diferencia es que esos 5 años de cotización sí son asumidos por el Estado. Entonces, de alguna forma sí hay una compensación. Claro, claro. ¿Por qué si, digamos, hay muchos diagnósticos de estas problemáticas, por qué cree usted que en Colombia no se ha logrado corregir todas esas inequidades que tiene el sistema pensional? Sí, yo pienso que de alguna forma el sistema pensional colombiano es obsoleto y de alguna forma es ajeno a las nuevas realidades. Y pienso que tal vez esto se ha aplazado porque el costo político de una reforma pensional es bastante alto. Sin embargo, pienso que el problema es que el costo de no hacer una reforma pensional puede ser aún más alto para las presentes y futuras generaciones. Entonces, se ha mantenido un sistema pensional funcionando con las realidades que ocurrieron en el año 1993, casi 30 años atrás, por lo que creo que se hace necesario tener en cuenta alternativas que aseguren que todos tengamos las mismas oportunidades para cotizar a pensiones y un poco también devolvernos a las realidades que hay en el mercado laboral y evaluar alternativas que permitan que las personas que hoy en día no pueden cotizar a una pensión lo puedan hacer. Entonces creo que una reforma pensional no debe estar basada únicamente en un individuo representativo que siempre cotiza, que es formal, sino que debe tener en cuenta también la informalidad, el desempleo, el tiempo dedicado al cuidado del hogar, las dinámicas también que hay en el área rural y ofrecer alternativas como a estos choques que suceden en la trayectoria laboral para que se aumente la probabilidad de alcanzar una pensión que permita tener una vejez digna. Entiendo, entiendo. ¿Usted tiene de pronto algún cálculo y en medio de este estudio de esas mujeres que no logran pensionarse, más o menos cuántas semanas alcanzan a cotizar? ¿Se quedan muy a mitad de camino de lograrlo o quedan ahí como al borde de lograr ese sueño de tener una pensión? Bueno, pues más o menos de 4.7 millones de mujeres en edad de pensión, se estima que tan solo 575.000 reciben una pensión y se calcula que más o menos de las indemnizaciones sustitutivas de las devoluciones de aportes alcanzan a completar en promedio 500 semanas solamente.
cuando se exigen 1.300 en el régimen de prima media y 1.150 en el régimen de ahorro individual. No, pues se quedan por debajo de la mitad del camino, Sí. Y con menos tiempo, ¿no? Para culminar Con menos tiempo, además. esas semanas. Bueno, ¿qué otras soluciones hay para el sistema pensional colombiano y sobre todo para que se eliminen esas brechas? Yo creo que el sistema pensional colombiano debe dar una mirada también al mercado laboral y creo que se hace necesario que el Estado implemente políticas públicas intersectoriales que acompañen el ciclo de vida de la mujer desde su ingreso a la vida laboral hasta la jubilación, dado que se evidencia que las brechas que hay en la etapa de jubilación son el resultado de desventajas que ya están presentes en la vida laboral. Y también creo que se deben evaluar como la pertinencia y si realmente son beneficiosas algunas medidas como lo son las diferencias en las licencias de maternidad entre hombres y mujeres y tener en cuenta otras alternativas que realmente beneficien a los grupos que lo necesitan. Y además también creo que desde las empresas se puede hacer algo y es que se pueden evaluar los procesos de contratación, de promoción y de retención para eliminar esos sesgos de género que pueden afectar la toma de decisiones y pueden hacer que se contrate a un hombre y no a una mujer o se le asigne un salario más alto y garantizar la igualdad de oportunidades en materias a realizar, porque algo que se ve también es que las mujeres están principalmente ocupadas en sectores de baja productividad y de alguna forma en trabajos considerados como históricamente como femeninos. Entonces creo que también se le puede asignar responsabilidades como de más impacto a las mujeres y creo que también las mujeres tenemos herramientas como la posibilidad de negociar los salarios con base en nuestra experiencia, habilidades y capacidades y no solo negociar en las empresas, sino negociar también dentro de los hogares, como aprender a delegar tareas, como que no sentir la responsabilidad y no sentirnos culpables por buscar un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Pues muy interesantes las conclusiones de este estudio. Ojalá sean escuchadas todas estas recomendaciones ahora que el tema de moda es el tema pensional, ¿no? Ha sido el tema del día hoy, ¿no? Después hablaremos sobre estas propuestas, profesora López, de los distintos candidatos presidenciales. Ha sido un gusto tenerla aquí. Feliz noche. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Vean pues, también enormes brechas en el sistema pensional entre hombres y mujeres. Y a propósito, sigue la aguda controversia generada por el candidato presidencial Gustavo Petro con su propuesta sobre las modificaciones al sistema pensional. Petro asegura que los ahorros pensionales son públicos, expertos, fondos privados y hasta el propio presidente Duque lo cuestionaron. ¿Alguna vez ha escuchado que la plata que usted ahorra para la pensión son recursos públicos y propiedad del Estado? Pues bien, ese es uno de los argumentos que esgrime el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Usted no ahorra para pensiones voluntariamente. Usted ahorra pensiones forzosamente. Es decir, el Estado tomó una decisión y le dijo a todos los colombianos, usted tiene que ahorrar. Pero también sostiene que la comisión que cobran los fondos privados por administrar el ahorro pensional llega al 30%. Los 4.5 son el 28% de la cotización. Eso no entra nunca a su cuenta. ¿Para dónde va? A pagar costos de administración, más seguros, más la garantía de pensión mínima. Adicional a eso, el candidato del Pacto Histórico propone acabar las pensiones más altas. El máximo para una pensión pagada por el Estado sería de 10 millones de pesos y se crearía lo que Petro denominó como un bono pensional de 500.000 pesos mensuales para los adultos mayores que no cotizaron o que no alcanzaron a pensionarse. La propuesta es consolidemos a ese grupo que se llama Colombia Mayor y apuntalemos el recurso que se les va a dar de tal manera que les ayude a resolver salir de la línea de pobreza. Las propuestas de Petro abrieron una polémica sobre el tema pensional. Para Asofondos, el gremio de los fondos privados, la propuesta está llena de mentiras. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%. Son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones. El presidente de la República intervino sobre la idea de Petro de expropiar recursos pensionales. Eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería y por eso debe ser rechazado. Para César Giraldo, profesor de la Universidad Nacional, las propuestas de Petro sí son viables, porque al pasar todos los ahorros de los colombianos a un solo sistema, el Estado dejaría de pagar las pensiones y empezarían a pagar los colombianos más jóvenes, es decir, a sostener las pensiones de los adultos mayores. El flujo de caja de Colpensiones se volvería positivo, o sea, no habría déficit pensional que vale 18 billones de pesos porque con esos recursos Colpensiones pagaría todas las pensiones porque los aportes serían suficientes para pagar las pensiones.
Para otros analistas, que los jóvenes paguen las pensiones de los más adultos es dejar endeudadas a las nuevas generaciones. Se está destruyendo el ahorro de ellos y cuando ellos lleguen a ser adultos mayores, no va a haber suficientes jóvenes para poder pagar esas pensiones. Otros expertos en el tema aseguran que en países de Latinoamérica ya se ha aprobado este esquema de pilares y ha fracasado. Ahí está servida entonces la controversia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto creció la economía en Bogotá durante el año pasado? Ya les contamos. Continuamos, regresamos aquí en Signo Pesos. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió hoy un alza en las tasas de interés de 25 puntos básicos. Es la primera vez en 3 años que se aprueba un incremento en su tasa de intervención. Para analizar estas implicaciones de esta medida, quiero saludar al doctor Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Doctor Ballén, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor, y buenas noches para todos. Bueno, es una decisión que ocurre por allá lejísimos de Colombia. Una cosa que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos hace un aumento que no parece mucho, 0,25 puntos porcentuales. ¿Por qué todo el mundo está tan pendiente de eso? ¿Por qué estamos inclusive haciéndole esta entrevista a usted para que nos explique la importancia de una decisión que ocurre muy lejos de Colombia? Bueno, eso se debe a que Estados Unidos es la principal economía del mundo. Ellos son precisamente quienes tienen la moneda reserva, y lo que suceda con las tasas de interés allá termina generando movimientos en todo lo que son las tasas de interés de todos los mercados a nivel global. Entonces, un incremento como el del día de hoy, que era esperado por el mercado, genera al final un movimiento también en las alzas de las tasas de la mayoría de países del mundo. ¿Eso quiere decir que se van a encarecer los créditos en todo el mundo? Más o menos esa es como la relación, no solo para los gobiernos que salen a buscar plata prestada, es decir, las personas del común también podrían verse impactadas por una decisión de la Reserva Federal. Sin duda alguna, y de hecho eso es algo que ya viene sucediendo desde tiempo atrás, porque cuando uno le hace seguimiento a las tasas en los mercados financieros, las tasas de los CDTs o de los bonos, llevan subiendo ya creo que cerca de un año, y ese incremento de interés que vienen presentando ese tipo de títulos precisamente es un reflejo de lo que se esperaba sucediera con las decisiones de los bancos centrales. Entonces, en esta oportunidad vemos que quien toma la decisión es la Reserva Federal de Estados Unidos, pero en los bancos emergentes y aquí en Colombia, por ejemplo, esas decisiones ya se han venido tomando con anterioridad. Y ahí el tema clave para entender un poco cuál es la conexión es que el mercado de renta fija de Estados Unidos, el mercado de bonos es el más seguro del mundo. Entonces, si las tasas de interés de ese tipo de títulos, o en este caso el Banco Central, comienzan a subir, pues eso al final hace que el resto de tasas a nivel global, en este caso de los títulos de renta fija, pues también se terminen elevando. ¿Eso con qué propósito? ¿Evitar que salgan muchos capitales para Estados Unidos y que haya una devaluación de la moneda? Mejor dicho, le cambio la pregunta. ¿Esto puede generar presiones alcistas sobre la cotización del dólar? Es posible, es así. Sin embargo, el principal motivo por el que lo están haciendo en este momento es, primero, por el choque de inflación, que Estados Unidos no ha sido ajeno. Teníamos reporte al mes pasado, por ejemplo, ya una inflación del 8%, una inflación prácticamente igual a la que estamos presentando en estos momentos en Colombia. También porque la economía viene recuperándose de una manera exitosa y el desempleo ha venido descendiendo. Entonces, al final, por esas decisiones es que deciden tomar esa decisión, porque la economía ya no necesita tanto estímulo como el que tenía antes. Es que eso mismo le quería preguntar. Hace 2 años, cuando llega la pandemia y bueno, empieza la crisis, nos explicaban especialistas como usted que lo que hacían lo contrario, ¿no? Bajar y bajar y bajar las tasas de interés para estimular la economía. Ahora están subiéndolas. ¿Eso quiere decir que los bancos centrales ya perdieron el temor, ya creen que la situación económica regresó a los niveles prepandemia, que ya pasó lo peor del COVID? Sin duda alguna, las economías de hecho casi que en su gran mayoría han presentado registros de crecimiento más altos de lo que teníamos antes de pandemia. En algunas se muestra ya algo de sobrecalentamiento y esta decisión precisamente se hace por dicho motivo y también por el tema de la inflación. La inflación viene surgiendo por choques de demanda, que es consumo de los hogares, por ejemplo, disparado, y también por choques de oferta, como lo que está viendo con el petróleo y los alimentos a nivel global,
que al final una de las formas que ellos están buscando para controlar eso que está sucediendo es elevando las tasas de interés. Doctor Ballén, ¿qué puede hacer entonces Colombia? Centrémonos en el caso Colombia porque usted lo recuerda muy bien desde el año pasado, si no estoy mal, septiembre, octubre más o menos, nuestro Banco de la República empezó a subir sus tasas de interés y ya llegando a diciembre los incrementos fueron muy altos y en enero también, bueno, en fin. Y en marzo hay una nueva reunión para decidir esto mismo, ¿qué hacer con las tasas de interés? ¿Será que seguirán subiendo aquí en Colombia? Van a continuar subiendo porque también nosotros estamos sufriendo un choque inflacionario importante y adicionalmente, y correlacionando un poco con lo que estábamos mencionando ahorita, el hecho de que se suban las tasas de interés en los mercados internacionales, en este caso en Estados Unidos, eso en cierta medida también genera una presión para que aquí también sigamos subiendo la tasa de interés, porque en línea con lo que mencionabas al principio, hay inversionistas que deciden dónde invertir sus recursos dependiendo de la rentabilidad que le ofrezcan. Entonces, si Estados Unidos comienza a subir la tasa de interés de una manera acelerada, Colombia también tiene que prever hacer lo mismo pues, para incentivar más ingresos de capital. Puntualmente, para el mes de marzo, estamos esperando, por ejemplo, un incremento de 150 puntos básicos por parte del Banco de la República para ubicarse ya en un nivel del 5,50%. Eso es mucho, porque estamos hablando que la Reserva Federal subió en 25 puntos básicos. ¿Usted está esperando que aquí en Colombia sea de 150 en marzo? 150 puntos básicos. De acuerdo. El consenso del mercado está entre 100 y 150 puntos básicos y se debe porque el choque inflacionario ha sido importante y seguramente la inflación va a continuar subiendo durante los meses que vienen porque el petróleo sigue disparado y lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que está generando que los precios de los insumos se sigan elevando por la urea, entre otros componentes, va a terminar influyendo mucho en que la inflación se suba. Lo último, quiero mencionar, parte de ese choque de inflación es de oferta, lo que acabo de decir, pero también hay una parte de demanda que es la que se busca controlar con el incremento de tasas de interés. Entiendo. Doctor Ballén, una última pregunta. Pues usted lo menciona muy bien, hay una guerra en Ucrania, y por esa globalización, esa interconexión del comercio, de los mercados, el flujo de divisas, etcétera, 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 es posible que esa guerra sea un palo en la rueda para la reactivación económica mundial. ¿Subir las tasas de interés no generan un riesgo adicional? Es decir, ¿no se podría enfriar en seco la economía? ¿No es riesgoso subir tasas de interés con tanta fuerza? Sí, sin duda alguna eso es probablemente lo que va a terminar sucediendo. El hecho de incrementar tasas de interés lo que genera es que se aprieten las condiciones financieras porque el crédito se encarece. Y segundo, lamentablemente una de las formas para controlar precisamente esos choques inflacionarios es generando que las economías se desaceleren. Entonces, no es el objeto principal que tienen como mandato los bancos centrales, pero para que la inflación merme un poquito de ese ritmo con el cual está subiendo actualmente, es importante que las economías comiencen a mostrar un menor crecimiento como lo planteas. De hecho, la Fed, por ejemplo, prevé que para este año se crezca menos de lo que se estaba anticipando anteriormente. Ellos prevían antes un crecimiento que estaba en el 4% para este año y ahora prevén un crecimiento del 2,8%. No solo por el incremento de tasas, sino también porque las tensiones comerciales internacionales por lo de Ucrania terminan afectando el crecimiento económico y el comercio internacional. Si quiero endeudarme, ¿me acelero? ¿Lo hago rápido antes de que los intereses que encuentre sean más caros? Sí, es lo ideal hacerlo lo más pronto posible porque pues de aquí a 6 meses o 12 meses seguramente vamos a ver un nivel de tasas de interés en el sistema financiero mucho más alto de las que tenemos actualmente. Al final del día todo eso lo sentimos en los bolsillos, los consumidores financieros. Doctor Ballén, muchas gracias por esta explicación, por esa relación contarnos esa relación entre Estados Unidos y la política monetaria de Colombia. Feliz noche, muchas gracias. Con mucho gusto, Víctor. Sin duda, esta fue la noticia económica más importante a nivel mundial de esta semana. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las ciudades con más demoras en los recorridos vehiculares por causa de la congestión. Ya volvemos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 10,3%, 10,3%, y corresponde al crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto de Bogotá, solo de Bogotá, durante todo el año pasado. El DANE reveló además que algunos sectores crecieron a niveles del 16%, entre ellos el comercio, los vehículos y el sector del transporte. Como referencia, recordemos que el PIB nacional el año pasado tuvo un crecimiento del 10,6%, es decir, que Bogotá creció un poquito menos que el promedio nacional. Y a esta hora quiero saludar a Juan Fernández, quien llega con información, como siempre, muy interesante del sector empresarial. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Buenas noches. Hoy le voy a hablar de los retos que tienen las empresas en Bogotá y Cundinamarca para fortalecerse. Son datos interesantes de una segunda entrega sobre las preocupaciones de compañías de la región en momentos en los que se acercan las elecciones presidenciales. Ese ecosistema de empresas de Bogotá y Cundinamarca está compuesto, según la Cámara de Comercio de Bogotá, por unas 470.000 empresas activas. Y según la Cámara, pues lo que le preocupa a esas empresas en un 56% es que no venden al resto del país porque no tienen pedidos pues, de otras regiones. Sobre las exportaciones, los empresarios señalan que desconocen los trámites, solamente lo hizo el 42% de ellos, al 40% quizá no le interesa exportar y el 36% pues no cuentan con una financiación suficiente para hacerlo. Sin duda son retos. Para el 22% las tasas de interés de los créditos son altas, no obstante entre el 33% de las empresas que solicitaron créditos, estos fueron aprobados para algo así como el 70%. Interesante, Juan. ¿Qué otros retos se han hecho evidentes? Mire, sobre innovación tiene un reto, aunque reconocen que innovar aumenta sus ventas, eso es para el 20%, así que todavía falta un esfuerzo ahí. Ahora, los aspectos del clima de negocios más afectados en el 2021 fueron la seguridad para el 69%, los impuestos para las empresas 50% y los costos debido a la inflación 44% de estos encuestados. Y este otro punto que sin duda es un reto es el de la equidad de género, porque con esas políticas pues pueden ganar fuerza. Al final, la Cámara ha encontrado que las empresas que tienen mujeres tomando las principales decisiones de esas empresas tienden a ser más equitativas, incluyentes, diversas y también en algunos casos a ser más rentables. Y esta pues es la movida de hoy con puntos importantes sobre los retos de las empresas de Bogotá y Cundinamarca que, superados, pueden ayudar a fortalecer sus operaciones. Juan, como siempre, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar para mañana, 3.826 pesos con 89 centavos. Tuvo una caída de 9 pesos el dólar con 67 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, sigue descansando un poco. Logró caer hoy un 2,03%. Se ubicó en 97 dólares con 88 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.965.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento, una ganancia de 0,39%. La acción más valorizada fue la de Terpel. Tuvo una valorización del 2,11% y la acción que más cayó fue ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con un retroceso de 3,47%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Bogotá tenía que estar entre las ciudades del mundo con mayor tráfico vehicular, lo que se traduce en mayores retrasos durante los recorridos de las personas. Al cierre del año 2021, el ranking lo encabeza Estambul, con un 62% de tiempo adicional en los recorridos causados por las congestiones. Sigue muy cerca Moscú con 61%, luego está Kiev, 56%, y ahí llega Bogotá, 55%. También están más abajito Mumbai, 53%, y San Petersburgo con aproximadamente un 50%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, con la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos.